Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de mi podcast Mujer y Mamá en Reconstrucción. El día de hoy me siento muy contenta porque es el primer episodio en que tenemos una invitada y me siento muy honrada de contar con su presencia. Alma, me encantaría que te presentaras y nos platicaras de lo que haces actualmente. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alma Jiménez, soy psicoterapeuta. Tengo aproximadamente 33 años de experiencia en este ámbito. Soy egresada de la Universidad de Guadalajara. Actualmente coordino aquí en Tijuana una maestría en psicoterapia Gestalt. Me dedico a formar terapeutas. Actualmente estoy supervisando alrededor de 20 terapeutas. Hacemos una labor muy importante aquí en CAPSI. Aparte de yo tener mi consulta particular, vemos a gente de escasos recursos económicos, los atiende gente a nivel de maestría y eso creo que es una labor que hacemos hacia la comunidad. Tengo pues ya muchas horas de vuelo en lo que es la psicología clínica en adultos, terapia individual, de pareja, familiar. Aparte, también me dedico a dar cursos, diplomados de superación personal, formación psicoterapéutica, grupos de terapia. Asimismo, también trabajo con empresas en el ámbito de la facilitación de comunicación, ¿no? Manejo de conflictos en las organizaciones. Entonces, pues ya tengo muchas horas de vuelo. Wow, es una experiencia muy amplia en diferentes ámbitos de la psicología y la verdad que me siento muy contenta de que nos puedas ayudar a la mejor a descifrar algunas dudas, en este caso que se van a presentar respecto al duelo, que es el tema que me gustaría platicar el día de hoy. Creo que el proceso que yo tuve de duelo en la pérdida de mi hija fue lo que me hizo transformarme, que me hizo reconstruirme como mujer y como mamá y ayudar a las mujeres que pasan por estas situaciones a través de especialistas como tú, pueda darles un apoyo, un consejo, una guía de qué pasos puedan ellos seguir en un momento complicado de su vida para salir adelante. En primer lugar, me gustaría que nos apoyaras diciéndonos qué es un duelo, porque es una palabra que para muchos a lo mejor no tiene un significado, porque pues no ha pasado por uno. Yo como ejemplo, yo no supe realmente qué significaba esa palabra hasta que pasé por él. Y para muchos que nos están escuchando, me gustaría que les explicaras qué es un duelo. Bien, yo creo que todos en diferentes edades hemos experimentado un duelo, desde un niño hasta un adulto mayor. El hecho de que no conozcamos la definición, yo quiero dar una definición muy sencilla, ¿no? No quiero irme a una definición rebuscada. Eh, el duelo es la pérdida, el proceso de que tú enfrentas cuando tienes una vivencia de perder a alguien o algo, ¿no? Y puede ser eh, algo como puedes perder un trabajo, puedes perder la validación de alguien, el reconocimiento. Entonces, hay diferentes tipos de duelo, pero yo creo, ¿no? Pues si hablamos de un niño, ¿no? La primera vez que perdió un amiguito, o yo me acuerdo que cuando estaba chiquita tenía un pollito, se murió. La verdad es como todavía tengo muy presente mi, esa sensación de pérdida, ¿no? Eh, o, o incluso puedo tener un duelo de un hermanito que tuve, que no lo conocí, pero escucho a mi mamá o a mi papá hablar de mucho pesar y siento esta sensación de pérdida. No me queda muy clara, pero creo que no, todos en diferentes edades tenemos un sinnúmero de pérdidas que tal vez si ya lo analizáramos y en este momento yo le dijera a tu público, ¿qué te parece si empiezas a enlistar todas
las situaciones que tú crees que has perdido, a personas, eventos, haz una lista. La gran mayoría se llevaría una sorpresa de que son bastantes, ¿no? Entonces, todos tenemos pérdidas de diferentes maneras y entonces es este proceso, como lo dice, duelo, ¿no? El dolor que enfrentas ante esa pérdida, esa expectativa, acostumbrarte a retomar tu vida, sin esa persona, sin ese algo que tú lo hacías parte de tu vida. Entonces, este proceso de duelo en donde tú tienes que de nuevo aprender a vivir sin eso, a cambiar de rumbo, a tener un diferente plan. Por ejemplo, ahorita que lo mencionas, pues entonces, a lo mejor nosotros, o yo por lo menos, pensé que el primer duelo que yo había vivido, porque ya estaba a lo mejor con una mayor madurez, más conocimiento de lo que significaba el duelo, era la pérdida de mi hija. Sin embargo, yo, como comentas, viví a lo mejor muchos duelos desde mi infancia y yo no me di cuenta de que estaba pasando por uno. Solamente lo estaba viviendo, me parecía a la mejor personalmente algo complicado, pero yo no sabía que estaba pasando por ahí. Yo no sabía que iba a pasar, que tenía que como reacomodar mi forma de vivir ahora sin ese objeto o sin esa persona o sin esa situación. Entonces, a lo mejor todo eso hemos pasado por uno, definitivamente hemos pasado por un duelo. Sin embargo, no sabemos o no sabíamos que lo estábamos haciendo. Ahora mi pregunta es, ¿cómo saber cuando el duelo por el que estamos pasando necesita de un apoyo? Puede ser de un familiar, de un amigo. ¿Cómo saber si es suficiente con el apoyo que un familiar o un amigo nos pueden brindar o cuándo ya es necesario el apoyo de un profesional? Mira, hay duelos que tú los puedes procesar y también tiene mucho que ver con la persona, ¿no? Yo recuerdo a una paciente que me decía, ¿sabes qué? A mí me dolió mucho perder a perder el ambiente que tuve en el kinder, porque yo me sentía amada, me sentía reconocida, tenía amigos y cuando salgo del kinder y me voy a la primaria, todo el entorno que me cobijaba y me hacía sentir segura, de pronto ya no existía. Y durante muchos años no volví a encontrar mi lugar y desde entonces no lo he encontrado. Esa es una pérdida, ¿no? Entonces, hay pérdidas que son ligeras y que las sabemos parte del camino, como cuando cambiamos de escuela, de amigos, de actividades. Bueno, los extrañas, lloras poquito, pero también estás muy entusiasmado por el próximo reto, ¿no? Pero de pronto, si en el próximo reto no encuentras tu lugar, no, añoras lo que tenías, porque realmente sientes que la nueva actividad que tienes no sumó, sino que te restó, entonces te quedas allá, ¿no? Y en un duelo sentimos esa situación de sentirnos atorados, de sentirnos en un hoyo, que en cierta medida hay una sensación de que la vida se detiene, está en pausa, ¿no? Tú ves que a toda la gente, la vida sigue, pero yo sí creo que cuando necesitamos apoyo, cuando de pronto hay un espacio prolongado de tiempo donde sentimos que nuestra vida se puso en pausa, ¿no? Que ya no tenemos más elementos, que no sabemos cómo enfrentar ese nuevo presente. No sé cómo. El plan que yo tenía no me sirve para esto que se está presentando, ¿no? Tú nos dices sobre la pérdida de tu bebé y de pronto, híjole, pues yo ya me veía mamá, me veía abrazando, a mi pequeña y de pronto no tenía plan B, ni siquiera lo había pensado, ¿no? No estoy preparada, no sé cómo hacerle, y me quedo atorado.
Entonces, cuando ya pasa un determinado tiempo, estoy en una depresión, hay una pérdida de sentido porque no encuentro una herramienta para salir de ahí, entonces es cuando se necesita un apoyo, ¿no? A veces necesitamos una explicación, a veces es como necesitamos una explicación de por qué me pasó a mí, ¿no? Y entender qué tuvo que pasar, o también incluso trabajar situaciones de culpa. ¿Qué hice o qué dejé de hacer o qué se me olvidó, qué se me pasó? Pero sí, yo creo que hay que ver cuando nos detenemos, cuando ya no podemos fluir en la siguiente etapa, aquello que sea, ¿no? Un niño, supongamos que tiene un amiguito y de pronto lo perdió porque cambió de escuela, se fue y de pronto ya no encuentra la manera de tener más amistades, ¿no? Está detenido, extraña aquella relación, no sabe qué hacer con esto nuevo. Cuando a veces que los papás se cambian de diferente ciudad a cada ratito, ¿no? Ahí también nos encontramos con otros eventos. Mi duelo de perder, porque tú hablas de hijos, pero hay ocasiones en que cuando se tienen hijos, también hay un duelo de perder la libertad, mi movilidad. O sea, híjole, antes podía moverme, antes podía ir a estudiar, a hacer cosas, ya no lo tengo, ¿no? Los espacios de estar, sola o solo, los momentos para mí también son pérdidas, ¿no? Que yo pensé que me iba a sentir muy plena y segura cuando, tuviera mi matrimonio, pero también, como dicen, atrás de un príncipe azul hay un castillo que limpiar, ¿verdad? Qué interesante, hablas de muchos puntos que me llamaron la atención, pero en específico hablas del duelo como si tuviera etapas. ¿El duelo tiene etapas? ¿Cómo saber si estoy en el inicio de mi duelo, si voy a la mitad, si ya terminó, o cómo puedo identificar eso en mí o a lo mejor en un familiar que esté pasando por un duelo? Bueno, primeramente, de nuevo retomo, si, esa pérdida que tuve de alguien, de algún evento, de algo en particular, me tiene detenida, necesito apoyo de alguien. Saber en qué etapa está, eh, creo que depende de diferentes factores. Si hablamos de la pérdida de un ser querido, padre, madre, hijos, pareja, tiene mucho que ver, la relación que se tuvo, si fue plena, si no fue plena, si fue de muchos años, ¿no? Estoy acompañando a una señora que acaba de fallecer su esposo, le dio un infarto después de 45 años de casada. ¿Estamos? Toda la vida se la pasaba con él, ya estaban más grandes, entonces prácticamente se la pasaban juntos todo el día. Entonces, no va a ser lo mismo que aquella persona que tiene una relación de un año que pierde una pareja, ¿cierto? O sea, los duelos van a ser totalmente diferentes. Además, también creo que hay otros factores como la edad. Sí, sí, ya, esta señora ya tengo 68 años, me casé muy joven. Lo único que tenía en estos días era platicar con mi marido, ir a caminar, hacer cosas porque él ya estaba jubilado y de pronto se va. O sea, ¿cómo veo el camino? ¿No? ¿Cuánto me va a durar mi duelo? Pues yo le he hecho más o menos cuentas y de 4 a 5 años, ¿no? Y obviamente no quiere decir que, se le va a quitar el dolor agudo, pero si ya estamos hablando de una persona de 68 años, es, pues, volver a preguntarse, aquí hay también una pérdida de sentido, ¿no? Hay duelos que nos llevan a una pérdida de sentido, así como, ¿y qué sigue para mí? Una mujer de 68 años, que todos mis hijos ya trabajan, que ya también tuve el síndrome del nido vacío, que lo único que tenía era mi marido,
ya se me fue y que ya no soy importante en la vida de mis hijos, si me quieren. Entonces ahí el duelo se torna complicado, ¿no? No va a salir igual que una mujer joven que tal vez duró 10 años casada, que tiene 40, que tiene dos hijos chicos. Claro que le va a doler mucho, pero la necesitan sus hijos, tiene que sacar los hijos adelante. Eso hace que también su vida tenga un sentido, que retome esfuerzos, que vaya a terapia, que pida apoyo. Pero también al final de varios años puede verse que hay posibilidades, ¿no? Ya después de que pase un duelo, posiblemente le puede durar alrededor de unos 2 años. Yo digo duelo, dolor agudo, ¿no? Que te levantas y lloras, y estás llorando todos los días, y te duele, y no estás más que pensando. Pero ya después de 2 años puede empezar a pensar en hacia dónde va a dirigir su vida. Y entonces parte de acompañar a una persona, primeramente, es que aprenda a respetar su duelo. Cada persona yo les digo a mis pacientes, ¿sabes qué? Cada quien enfrenta el duelo como puede, no como quiere. Y un duelo no se parece a otro. Y si tu vecina o vecina duró tanto con este duelo, híjole, pues así. Hay otro fenómeno muy diferente, un duelo muy diferente, que es la pérdida del hijo, ¿no? Creo que ante la pérdida de un hijo, porque también cuando nosotros tenemos claro, socialmente aceptado y por la vida, que nuestros padres se van primero, ¿no? Que posiblemente nuestras parejas, si somos mujeres y son más grandes, se van primero, y luego nosotros, y nuestros hijos no se entierran. Entonces, cuando ese proceso se brinca, ¿no? Que nuestros hijos se van primero, entonces sí, también impacta mucho. Y tan es así que, supongamos, no hay una palabra para designar si se te muere tu esposo o la esposa, pues eres viudo, ¿no? Si se te mueren tus padres, eres huérfano. Pero si se te muere un hijo, no hay una palabra que lo designe, ¿no? Entonces, sí como, y entonces, ¿cómo se llama mi duelo? Sí, dolor, perdí un hijo, pero esta condición de haber perdido un hijo, ¿cómo es? Entonces, ese es uno de los duelos que a lo largo de la vida tienes que vivir con ese dolor. Al principio de una forma muy, muy álgida, este, y, eh, y pasando los años se torna como este dolor sordo que ya te acompaña toda la vida, ¿no? Como el tinnitus, ¿no? Ese ruidito que escuchan muchos que tienen en sus oídos y que nunca se les va a quitar y que ya lo tienen ahí. Este duelo por la pérdida de un hijo creo que es uno de los duelos más prolongados y que eh, en ocasiones toda la vida se vive así. Simplemente el volumen del dolor baja. Por ejemplo, a lo largo de mi duelo, yo tuve episodios de ansiedad y considero que sí pasé por una depresión. ¿Esto es algo esperado dentro de un duelo o pasa cuando el duelo se complica? Bien, mira, con respecto a esta pregunta, hay diferentes tipos de enfrentar un duelo. No es lo mismo un duelo esperado a un duelo súbito, como un infarto o un accidente, como que de pronto perdiste tu casa ahora con las lluvias, ¿verdad? Perdiste todo tu patrimonio en cuestión de segundos y no era algo esperado, ¿no? Cuando, si hablamos de un ser querido, hay una violencia, hay un trauma. Entonces, esto va a sumar otro tipo de características al duelo, ¿no?
Puede ser que se sume depresión, en otros casos ansiedad, en otros casos, cuando es por que existe mucha violencia o por sucesos como terremotos, incendios, algo que no esperabas y que fue muy súbito, una muerte también instantánea, accidental. Entonces, se suma este síndrome de estrés postraumático. Y entonces aquí no solamente tenemos el duelo, tenemos que tratar el trauma. Y esto no solamente se quita con el tiempo. Entonces sí, hay que asesorarnos de alguien que nos ayude a trabajar ya mezclados, ¿verdad? Parece que es lo mismo, pero no. Entonces hay que trabajar el duelo, la pérdida, el trauma, y el trauma deja secuelas. En una de ellas es un miedo intenso, puede ser una fobia, puede ser incluso un TOC, puede ser incluso ataques de pánico, dependiendo de cómo fue la pérdida, ¿no? Y entonces aquí ya se suman otros factores y a veces solamente se puede tratar con una intervención psicoterapéutica, a veces necesitamos de la mano un psiquiatra, ¿no? U otro tipo de especialista que se sume. Ahí también hay que ver la parte también espiritual y de la fe, ¿no? Que también es un elemento muy importante que a veces de alguna otra manera llena este vacío, esta falta de respuestas de por qué me pasó a mí y por qué pasó así. Entonces también ahí el trabajo de la espiritualidad, que no es mi área, juega también un papel muy importante. Mencionabas una vez, por ejemplo, que en el caso de que una mujer pierda un bebé, es un duelo gestacional durante las primeras semanas, puede ser cuando el embarazo ya esté muy avanzado o cuando nace tu bebé y desafortunadamente lo pierdes, el duelo perinatal que he escuchado. ¿Qué pasa cuando pasas por un duelo después de la pérdida? ¿Y qué pasa cuando decides de nuevo tener un bebé? ¿Cómo puedo saber si estoy lista para volver a intentarlo? Y ese duelo está como el duelo del bebé, como me comentas, el duelo de un hijo nunca termina. ¿Cómo saber si es el momento para yo intentar tener otro bebé? Bien, creo que aquí hay dos situaciones muy importantes que yo he trabajado a lo largo de mi profesión en este aspecto. Creo que hay dos requisitos muy importantes. Una es que acepte la pérdida. Sí, se fue. Sí, lo perdí. Sí, no pude hacer nada más. Sí, nos tocó. Y esto pues acompañado de tristeza, dolor, ¿no? Y la otra, este, si quiero tener un bebé, no es para sustituir el que se fue, ¿no? Sino ver que viene un ser humano diferente y que sigo con este sentido de ser mamá, ¿no? De acompañar a un ser humano, de formarlo, pero sí aceptando que va a ser otro, no va a ser un sustituto del anterior. Creo que considerar estas dos situaciones, este, quiere decir que estoy preparada para tener otro bebé, para embarazarme de nuevo, ¿no? Y claro, sí voy a tener miedo de que me vuelva a pasar. Entonces, yo sí creo que es importante que la persona esté acompañada de un proceso terapéutico cuando sienta de nuevo como este miedo a que vuelva a pasar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mujeres en que desafortunadamente no logran un embarazo por situaciones de salud, por porque tal vez ya no son fértiles, porque en la actualidad ya la mujer inicia
quiere iniciar su maternidad un poco después, ya que cumple con ciertas metas que tiene en su vida. Entonces, en ocasiones, por esa situación se posterga un poco la maternidad y me ha tocado escuchar que ya cuando deciden iniciar en ese proceso, a veces ya no se puede, a veces es un poco complicado. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mujeres que no pueden tener bebés? Ese es un duelo que, que he escuchado en los últimos tiempos, es muy común. Que pudiéramos, ¿cómo pudiéramos apoyar a esas mujeres? Bueno, la pérdida de la posibilidad de la maternidad, ¿no? El renunciar a tener un hijo, de mi sangre, mío, ¿no? Obviamente hay que enfrentarlo como otro tipo de duelo. Y de nuevo, no es algo que se pueda, si para mí era muy importante el área materna, ser mamá, entonces, claro, renunciar a tener un hijo va a ser algo que va a modificar mucho incluso mi identidad o como yo me concibo, ¿no? Entonces yo sí creo que debe de ser acompañado por un experto, incluso también hay los tanatólogos ahorita que no solamente que se dedican precisamente a acompañar en procesos de pérdida, eh, y que la persona en ese momento se pregunte por quién se puede hacer acompañar y le serviría mejor, ¿verdad? Un psicólogo, un tanatólogo, un sacerdote, ¿no? Creo que es importante, o a veces también leer un libro que me ayude a encontrar respuestas de qué hacer conmigo, ¿sí? De qué voy a hacer. Pero yo sí considero que si de pronto la persona se siente perdida, sin brújula, sin sentido de vida, prácticamente con lo que se va a encontrar es con una depresión, ¿sí? Entonces, sí tiene que permitirse ir con alguien que le pueda asesorar. Ahorita me comentabas que me llamó mucho la atención que alguna persona puede morir por un duelo, morir, morir de dolor. ¿Cómo es eso posible? Mira, me ha tocado a lo largo del tiempo, supongamos, sobre todo los matrimonios que tienen muchos años de casados, 40, 45, 50, y que no sé si tú los has escuchado a veces que se muere el esposo o la esposa y al año se mueren ellos o ellas, ¿no? Les da un infarto, se mueren de una enfermedad que los lleva rápidamente. ¿Por qué? Porque también no conciben la vida sin, sin esa persona, ¿no? Yo me dedico a trabajar también con enfermedades crónico-degenerativas y supongamos es muy usual que las personas que tienen cáncer de seno o cáncer de próstata tenga que ver por lo general con una pérdida de un familiar o de un hijo, ¿no? Entonces, a veces pregúntenle a alguien que tiene cáncer de seno, oye, ¿perdiste a alguien? Y generalmente se da con una pérdida. Entonces, claro que somatizamos el dolor. Hay personas que no lo lloran, que no lo expresan, que no se dejan acompañar, que se aíslan. Y entonces también este dolor se somatiza, se convierte en una enfermedad. Entonces sí, sí nos puede llevar a que alguien fallezca. Entonces sí, a veces es muy seguro con estas parejas que tienen muchos, muchos años de casados, que ya son grandes, ya mayores de 60, 70 años, 80, que dicen ya no encuentro el sentido de seguir en esta vida sin mi pareja. Entonces, ahorita comentabas que es importante llorar, que es importante sacar todo lo que sientes, hablarlo, llorar, para que no se somatice. ¿Qué, qué más? O sea, ¿qué otra cosa podemos hacer para poder sanar
que sea iniciativa que podamos hacer por nosotros mismos sin ayuda de alguien más. ¿Qué puedo hacer yo por mí estando en un duelo? Mira, quiero reiterar que no solamente llorando te puedes sanar, porque el proceso que te sana es aceptar, porque puedes estar llorando 3, 4 años, supongamos a la gente que le da cáncer, y seguir resistiéndote a la pérdida, Okey. y es ahí cuando te enfermas. Pero, mi recomendación es que vayan y se acompañen con alguien, ¿por qué? Porque de nuevo, cada quien enfrenta el duelo como puede. Hay gente que supongamos, me ha tocado que no va al funeral, no va, a ningún proceso, ni a la iglesia, nada. Se aísla y, después empezamos a ver que tiene depresión, que tiene TOCs, que tiene crisis de ansiedad. No lloró, se negó a aceptar que se murió. Ujú. Yo he acompañado también pasa otra cosa. Hay personas que se brincan el duelo y parece ser que no sintieron nada, e incluso toda la gente los puede criticar, no, pues no amaba a la persona o esto o aquello, no le importó, y pueden brincar 3 años y ya se encuentran con su depresión. Okey. Cada quien enfrenta su duelo como puede, ¿no? Y entonces también hay que, hacerse acompañar. Hay personas que dicen: "Sí, sí sé que se murió, pero no puedo llorar, estoy congelado, no sé qué hacer". Ujú. Entonces, ahí, uno de las primeras etapas de la pérdida es la negación. O Ujú. sea, sí, sabemos que se murió, pero no, o sea, no. Me levanto, quiero ver a la persona, se me hace imposible aceptar esta parte. No voy al funeral, porque no me siento capaz de asumir y enfrentar que esa persona falleció. Si no veo el funeral, no existió, ¿no? Entonces, yo creo que mayormente hay que acompañarnos de un profesional experto, en este tema. ¿Qué podemos esperar después de que pasa un duelo? Cuando lo superamos, bueno, en el caso, por ejemplo, de la pérdida de un hijo, comentas que es un duelo que lo tienes a lo largo de toda tu vida, que en algunas ocasiones se intensifica, en otras ocasiones se hace soportable, porque ya vas aprendiendo a vivir con él. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la pérdida de otro ser querido, de otro tipo de duelo? ¿Qué pasa cuando ya pasamos por él, que sentimos que ya lo hemos superado? ¿Qué camino vamos a seguir ahora? Cuando hay una pérdida, nos encontramos con un vacío. En Gestalt hablamos de que hay 2 tipos de vacío, un vacío fértil y un vacío infértil. Cuando estamos muy negados a aceptar la pérdida, nos quedamos como en ese vacío infértil, no encontramos, estamos deprimidos, estamos en un hoyo, no podemos avanzar. Pero cuando de pronto es importante aceptar el duelo, me pasó, me duele. Es importante respetar el tiempo de tu luto, ¿no? Porque actualmente vivimos en una sociedad tan acelerada que las personas se empujan a estar bien. Oye, pues tuviste una pérdida considerable, ¿no? No puedes actuar como si ya te repararon y ya no sientes nada. Entonces, a veces lo que trabajamos es en acompañar a las personas que acepten que cada duelo tiene su tiempo y que no hay una forma de comparar un duelo con otro. Y cuando respeto mi tiempo de pérdida, mi duelo, entonces,
Hay una frase que me gusta mucho que dice: "Hacer lo que toca, esperar lo que surge". Si me toca enfrentar mi duelo, entonces espero a que surja un sentido, ¿no? Y de pronto la persona, si respetó su duelo, su dolor, entonces va empezando a sentir que puede hay una brújula interna, ¿no? Que de pronto le hace crear algo en este vacío fértil, ¿no? Como tú dices, pues hago un podcast o o hago una fundación, ¿no? Dirijo mi sentido de vida hacia algo. Hay de nuevo, hay una brújula en mí interna que me indica hacia dónde ir. Pero que esto es un proceso, no se puede empujar, sino hay que respetar, este, o sea, esto es como la analogía del ave fénix, ¿no? Tienes que resurgir de las cenizas, no hay otra. ¿Qué podemos hacer nosotros como familiares o amigo de alguien que está pasando por un duelo? Yo me acuerdo que cuando pasé por el mío, pues creo que me aislé un poquito, tratando de buscar yo saber por lo que estaba pasando, ¿no? Y a veces me imagino que es incómodo para una persona no saber cómo acercarte a alguien que está pasando por un duelo porque sabes que es un momento difícil. ¿Qué podemos hacer que no invada, que no incomode a la persona que está pasando por un duelo y que le pueda ayudar? Pues creo que lo primero es preguntarle, ¿qué necesitas que haga por ti? Y también creo que lo que se le hace muy difícil a la persona es respetar el dolor. A las personas les asusta el dolor de los demás, ¿no? Entonces, si lo que puedo hacer es darle permiso que al otro le duela, es lo mejor que podemos hacer. Porque por lo general lo que trata la gente de hacer es, ay, ya va a pasar, mira, respira, haz esto, deja de sentirlo. Y muchas veces esa es una falta de respeto, ¿no? Entonces, lo primero es eh, tolerar el dolor del otro, o no empujarlo, preguntarle qué necesitas que haga por ti. Espera esa respuesta, pero si ya vemos, supongamos que la persona ya tiene mucho tiempo, 3, 4 meses, no avanza, dejó de trabajar, no come, entonces ahí ese duelo ya se tornó depresión. Entonces, posiblemente ahí sí, necesita que lo llevemos a un doctor, que lo llevemos con un profesional y el profesional la asesore, porque también hay un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Entonces, aunque el familiar sepa qué hacer, cuando alguien externo se lo dice, es más probable que la persona, este, eh, pueda escuchar. También hay muchos grupos terapéuticos sobre pérdida que también ayudan mucho, porque lo que le ayuda al doliente es hablar de su dolor. ¿No? Y uno puede hablar de la pérdida, de cómo fue 100, 200 veces, 300, porque ese dolor necesita ser drenado. Y entonces también llevar a esta persona a que se conecte con estos grupos, pues para que drene su dolor, ¿no? Y llevarlo con un profesional y de nuevo preguntarle qué se puede hacer. Quiero cerrar con esta pregunta. ¿Hay algo positivo después de un duelo? Después de todo ese dolor que podamos llegar a sentir por la pérdida de alguien, por el cambio de vida que hemos tenido, ¿queda algo positivo después de tanto dolor? ¿O siempre va a ser algo negativo? Depende de cómo enfrentes el duelo. Si hiciste algo por trabajar con tu duelo, respetar tu duelo, acompañarte de las personas adecuadas, pues queda crecimiento. Yo les digo a mis pacientes, después de este dolor tan fuerte, después de que te derrumbaste, si te volviste a levantar,
nada más te puede tirar, porque también hay mucha fortaleza, ¿no? Se fue al infierno a los avernos, así les digo yo, hiciste una travesía así como la de Dante y, y regresaste más fuerte, más invicto, ¿sabes? Navegaste en el dolor, te echaste un clavado. Entonces también las personas se levantan con mucha fortaleza interna, ¿no? Con esta fuerza interna, que les hace enfrentar la vida de una manera diferente. Claro, hay una apreciación de la vida, porque si estamos hablando de muerte, cuando la muerte te visita, entonces creo que tienes un panorama muy diferente de la vida, ¿no? Sabes que somos finitos, te tocó la finitud. Entonces también creo que te replanteas cosas como, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero enriquecer mi vida? Sí, 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 la muerte sí es parte de esta vida, es la puerta de salida, ¿no? Entonces, te haces resiliente, ¿no? Que esa es una de las ventajas. Y, y esto es como una cicatriz, ¿no? Que la cicatriz, ahí donde te hiciste la herida, es la parte más gruesa de la piel. También te fortalece, ¿no? Y también es una puerta nueva que se abre, que nunca hubieses considerado, si no hubieses pasado por este dolor. Por eso también los chinos, cuando tienes un duelo, enfrentas una crisis. Y también la crisis, ellos la definen como una oportunidad. Entonces se abre otra puerta que jamás hubieses abierto sin esa pérdida. ¿Sí? Pero eso ya es casi al final, ¿no? Ya cuando la persona está ya, ¿no? En el otro lado del duelo ya lo sanó, lo transformó, le dio un sentido, porque también tenemos que darle un sentido a la pérdida. Entonces se abre otra puerta, pero solamente al cruzarlo, ¿no? Dicen que te vuelves sabio, dicen que la sabiduría es tan recta que todo mundo la puede tener, pero nadie la puede enseñar. Entonces, de alguna otra manera también cuando terminando esta fase de tu duelo, hay un poco de sabiduría de la vida, ¿no? Sí, es cierto. Todo eso me suena y pues quiero agradecerte por todo esto que nos has dicho a lo largo de este episodio. Espero yo que pueda servirles a todos los que nos están escuchando, que qué podemos hacer, cómo identificar que estamos pasando por un duelo, cómo podemos ayudar a alguien más, cuándo saber que necesito ayuda de alguien más y pedir ayuda sin vergüenza, sin miedo, porque al final de cuentas vamos a estar bien, vamos a estar bien y pues puedes ayudar tú, como yo siento que lo estoy haciendo ahorita, a alguien más para que este camino sea menos complicado. Me gustaría que compartieras dónde podemos encontrarte. Si alguien más quisiera tomar terapia clínica contigo, alguna red social en donde te podamos encontrar, ¿nos pudieras compartir? Bien, tanto en Facebook, en Instagram, como en Google Maps, nombre psicoterapeuta Alma Jiménez, ahí me pueden encontrar. Ahí están mis teléfonos y mis datos. Y solamente agregando, hay un libro que se llama Cuando todo se derrumba. Creo que es un libro que le va a ayudar a la gente a qué hacer emocionalmente cuando todo se derrumba y que puede ser una pérdida de cualquier tipo, ¿no? Evento, suceso, muerte. Muchas gracias y me encantó todo lo que nos dijiste y espero en algún otro momento a lo largo de del podcast podamos contar de nuevo con tu participación. Muchísimas gracias, Alma, por tu tiempo, por tus enseñanzas. Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.